Hola, hola. Pues vamos a continuar con nuestra clase. Hoy ya sé que estoy grabando, entonces no. Pero espero no decir en medio de la grabación, en medio de la grabación, en medio de la grabación, pucha, será que estoy grabando? ¿Será que no estoy grabando? Y casi siempre lo hago, ¿verdad? Entonces, que soy olvidadizo. Cuando uno es olvidadizo, mejor revisar las cosas dos veces. Sobre todo en examen, ¿verdad? En examen yo siempre reviso las cosas dos veces por cualquier cosa. Hasta tres veces, ¿verdad? Porque uno es humano, uno se puede equivocar, a veces se nos olvida eso, a veces se nos olvida eso, y aquí estoy de nuevo intentando darles lecciones de vida sobre las cosas que me pasan a mí. Es increíble, hay gente que cree que no se equivoca, ¿eh? Y hay gente que cree que lo sabe todo. Es importante que ustedes nunca sean así, ¿verdad? Nunca, nunca, sin importar lo inteligentes que sean en realidad, sin importar los muchos premios que tengan, sin importar cuántos títulos tengan. Uno es humano y en su condición de humano siempre se puede equivocar. Ayer estuvimos viendo los postulados de la relatividad especial, volviendo a la clase, dejando de hablar de la vida, ¿verdad? Van a decir, este señor nunca puede empezar una clase sin ponerse a hablar de otras cosas. Volviendo a la clase, ayer estuvimos hablando de los dos postulados de la relatividad especial. Dijimos que eh, los marcos inerciales son aquellos en los que se conservan todas las leyes de la física y que si un marco referencial se está moviendo a velocidad constante con respecto a otro, entonces también es un marco inercial. Y el segundo postulado de relatividad que decía que la velocidad de la luz en el vacío es la misma en todas las direcciones. Hablamos porque era importante ponerle la etiqueta de en el vacío. Y ahora, y ahora vamos a hablar de dilatación temporal. La dilatación temporal es una consecuencia directa de los dos postulados de la relatividad especial. ¿Se acuerdan? Tengo aproximadamente 1 o 2 semanas. A ver, se me descontroló esto. No sé por qué. Bueno, tengo 1 o 2 semanas diciéndoles que vamos a ver cosas extrañas, ¿verdad? Con esto de la relatividad. Y hoy por fin voy a cumplir mi promesa, después de no sé cuánto tiempo, 1 semana más o menos. Vamos a cumplir esa promesa, porque un hombre solo es tan bueno como su palabra, ¿verdad? Entonces, va a resultar, va a resultar que el tiempo no es absoluto. Tiempo no es absoluto. Sí, esto es una consecuencia directa de los postulados. Sí, que estábamos diciendo que todas las leyes de la física van a ser la misma en los marcos inerciales y que eso, por supuesto, incluye las leyes de Maxwell. Esto me lleva a la conclusión necesaria de que el tiempo no es absoluto, el tiempo es relativo, el tiempo depende de dónde lo esté midiendo, de con qué lo esté midiendo y con respecto a qué lo esté midiendo, ¿sí? El tiempo es relativo. Vamos a dejar ahorita la noción de que el tiempo es absoluto. Y esto va a salir como una consecuencia del experimento mental que vamos a ver adelante, que es a su vez una consecuencia lógica de los dos postulados de la relatividad. Pero les adelanto yo que el tiempo no es absoluto. Sí, entonces, ¿qué es el tiempo? Tenemos ese problema, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo medimos? Que eso es más importante. Entonces, la verdad es que todo evento puede ser medido de forma correcta y de forma instantánea con suficientes relojes que coincidan en situaciones apropiadas. Es decir, a lo largo de toda esta argumentación, vamos a decir que existen suficientes relojes en suficientes posiciones con suficientes observadores que los estén viendo tal que puedan comunicar los resultados. Si lo quieren ver así, es como que cada punto de todo el espacio exista un observador con un reloj en la mano, un observador con un reloj en la mano, un observador con un reloj en la mano, y así infinitamente en cada punto del espacio y en cada marco referencial. Lo podemos ver así, de tal forma que todos los diferentes marcos referenciales inerciales coinciden en sus tiempos. Se me iba a hacer una prima esto.
coinciden en sus tiempos iniciales. Sí, o sea, tal que lo sobremonté ahí, pero en realidad están en el mismo lugar en el tiempo cero. ¿Sí? Vamos a decir que es de tal manera que todos podemos sincronizar los relojes. De repente es un poquito de más que yo esté diciendo esto de los observadores, pero en aras de la formalidad, porque a pesar de que los postulados pues no vienen de ningún lado, no se pueden deducir de ningún lado más que de la experimentación, y eso hace que esto sea un poquito informal porque no viene de un primer principio, sí necesitamos formalidad en lo que resta para que, digamos, las cosas tengan un sentido lógico y que solo los postulados sean, digamos, los que me saco de debajo de la manga, por decirlo así. Que no es que me lo saco debajo de la manga, sino que sí va a ser que el experimento me lo va a corroborar, pero no hay un primer principio que me diga que la velocidad de la luz es exactamente la misma en todos los marcos inerciales, ¿verdad? Cuando se propaga en el vacío. Entonces, como les digo, de repente estoy exagerando un poquito con la formalidad, ustedes lo pueden sentir así, sobre todo con esto de los observadores y de qué es el tiempo, parece más una pregunta filosófica que otra cosa, pero sí es importante que lo hagamos, porque si no, digamos que nuestra deducción va a perder fuerza, ¿sí? Porque de por sí tiene la debilidad o la falla de que viene de postulados, no viene de primeros principios. Entonces, de aquí en adelante vamos a intentar ser lo más rigurosos posibles que nos permita, pues la física en sí, porque de todos modos, digamos que no es matemática, no tiene que ser estrictamente tan rigurosa, pero sí es importante que esté sujeta a cierta rigurosidad. Entonces, vamos a suponer, como le dije, que en cualquier evento tenemos suficientes observadores como para medir ya sea coordenadas o ya sea tiempo respecto a cualquier marco. Y permítanme que se me está descargando la computadora. Ok, perdón por la interrupción, pero se me estaba descargando la computadora y no quería volver a grabar todo lo que había dicho ya. Entonces habíamos quedado en que tenemos suficientes observadores como para medir cualquier evento. Y cuando digo evento, pues, a nosotros lo que nos interesa, ¿se acuerdan? Definición de física. La física es la ciencia que estudia que el espacio, el tiempo, la materia y sus relaciones entre ellos. ¿Sí? Particularmente nos interesan los eventos que suceden con esas cosas. Entonces, pues vamos a tener suficientes observadores como para en todo momento, cualquier evento, poderlo medir lo suficientemente preciso. Digamos que la comunicación entre ellos no tiene que ser instantánea, y eso es importante porque, por ejemplo, puede haber una explosión de luz aquí, sí, y el observador que está aquí sí la va a medir a tiempo, ¿verdad? Pero la velocidad de la luz tiene que viajar hasta acá, entonces él la va a medir en otro tiempo. Y la comunicación entre ellos, incluso, digamos que cuando él vea la explosión tiene que encender una bengala. Esa comunicación tampoco va a ser instantánea. Y es algo que en lo que a veces uno no repara en la vida diaria, ninguna comunicación es instantánea. Ni los mensajitos, ni los WhatsApps, ni los mensajes por internet, ni los mensajes por Instagram, nada es comunicación instantánea, todo tarda tiempo en viajar. Incluso, y eso es algo bastante interesante, ustedes siempre están viendo hacia el pasado. ¿Por qué? Porque toma tiempo que la luz llegue hacia su retina, toma tiempo que la retina procese la información y toma tiempo que el cerebro termine de procesar dicha información. Nada de lo que están viendo, nada de lo que están escuchando, nada de lo que pasa es de hecho instantáneo. Sí, y eso pues en ningún momento es un problema, eso es la realidad y es como percibimos la realidad y es que es imposible que algo se transmita de forma instantánea, a lo mucho va a viajar a la velocidad de la luz, como de hecho vamos a ver hoy que una de las consecuencias de los dos postulados de la relatividad es que nada puede viajar más rápido
que la velocidad de la luz. Ok, bueno, continuamos. A veces me desvío un poquito, me disculpo por eso. Espero que les parezca interesante la clase, la verdad. No que lo estén viendo como variaciones de un loquito ahí. Ok, experimento mental. Y por fin, también, tengo mucho tiempo hablando del experimento. Siento yo que tengo mucho tiempo. No ha sido mucho, han sido, ¿qué? 5 o 6 clases. Hablando del experimento mental del tren. Experimento mental del tren. La idea original que nos trae todo este relajo que estamos estudiando ahorita, pero gracias a él también tenemos GPS, tenemos los sistemas de navegación mundial, ¿verdad? Sin esto no existiría Google Maps, por ejemplo. Y entonces, a pesar de que a veces es un dolor de cabeza, pues es muy útil. También es bastante interesante, la verdad. Ok, experimento mental del tren. Imagínense ustedes que tienen dos marcos inerciales, como siempre, ¿no? Entonces tenemos un marco S, que esta vez lo puse en rojo yo, y tenemos en azul un marco S'. Tenemos un tren aquí. Sí, un vagón de un tren, que por alguna razón siempre solo tiene dos ruedas. Parece un carro siempre mal dibujado, ¿verdad? Pero bueno, espero que me disculpen por dibujar mal. Entonces, tenemos un observador aquí que va a medir el siguiente evento. Sí, digamos que queremos crear un reloj, se puede decir. La verdad, lo único que queremos hacer es medir el siguiente evento. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y yo les respondería, bueno, ¿por qué no? Sí, sí, es un experimento y vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, entonces imagínense que aquí abajo tenemos un mecanismo capaz de mandar un haz de luz hacia el techo del tren y en el techo del tren hay un espejo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Independientemente de que pues, el tren se esté moviendo, desde el marco de referencia del tren, lo que yo veo es que el suelo es el que se está moviendo, ¿verdad? Recuerden eso. Recuerden eso porque es importante. Permítanme un momento, que mi gato está molestando mucho, no me deja dar clase. Bueno, disculpas por las dos interrupciones. Entonces les decía que para el observador que va en el tren, en la tierra, el suelo es lo que se está moviendo a una velocidad v, aunque en realidad para un observador desde el suelo lo que se está moviendo es el tren a una velocidad v grande, ¿verdad? Ok, entonces se manda unas de luz hacia arriba, rebota en el espejo y luego pues llega hacia abajo donde se originó. Y este es el evento que nosotros queremos medir. Digamos que por alguna razón nosotros queremos que eso sea un segundo o que eso sea una medida universal de tiempo. Lo importante es que estemos de acuerdo que estos dos eventos forman una medida de tiempo, ¿verdad? Cuando sale el haz de luz, se refleja en el techo y cuando regresa. Por supuesto, podría ser que cualquier instante de estos fuera la medida universal de tiempo o fuera una medida de tiempo, pero nos interesa el viaje redondo por cualquier motivo. Y vamos a ver por la utilidad de eso. Ok, entonces esto es para el observador que está en el tren. Noten que para adentro del tren yo solo necesito un observador. La misma persona puede ver cuando el haz de luz sale y cuando el haz de luz regresa, ¿sí? Y lo puede medir con un cronómetro. Digamos que es un tren que es muy alto, lo suficiente como para medir esa variación, porque sabemos que la velocidad de la luz es muy rápida, o que es un superhumano y que tiene un super reloj ahí y que tiene la capacidad de hacer eso. ¿Verdad? No nos va a interesar porque recuerden que estos observadores son simplemente hipotéticos. Ok, desde el marco de referencia de la Tierra, desde el marco de referencia de la Tierra, recuerden que lo que ve un observador desde Tierra es al tren alejarse a una velocidad v. Entonces, como él lo ve alejarse y sabemos que la información tarda tiempo en viajar, y aquí viene aquello que les decía, que necesitamos varios observadores, necesitamos pues varios
no sé esto por qué lo hice en rojo, lo hubiera dicho en negro. Recuerden que este observador que está aquí adentro es el del tren, ¿verdad? No se vayan a confundir con los colores. Sí, y este es el evento que observa él desde aquí. No sé esto por qué también lo hice de color diferente, pero bueno, espero que hayan entendido. Si no, siempre me pueden preguntar. Entonces, viene aquello de que necesitamos varios observadores. En particular, van a haber tres instantes que son esenciales para medir este evento visto desde la Tierra. Entonces, de nuevo, está el marco S', que voy a ponerlo aquí, ¿sí? Y va a todo lo largo de ahí, ¿sí? Todo lo largo de aquí está el marco S'. Recuerden que la única diferencia entre el marco S y el marco S' es que uno está en movimiento y otro no. Entonces, un observador desde tierra, vamos a ver, lo voy a poner aquí, espero que me salga bien el dibujo. Si no, desde ya me disculpo. Va a ver cuando el haz de luz sale, ¿sí? De un foco, de un láser, lo que ustedes quieran. Y aquí adentro, pues hay otro observador. Entonces, desde el punto de vista del observador en tierra, él va a ver que el tren se mueve y por supuesto el haz de luz se mueve con él. Es como cuando se lanza una pelota en el aire en una paila, por ejemplo. Ustedes han visto, no sé, me imagino yo. Ustedes han visto cuando hay gente que va jugando y otra vez viene un dibujo hermoso. A ver, ustedes han visto, espero que me salga esto. Ustedes han visto cuando viene un carro así, una paila, está horrible. Cuando viene una paila, ¿ok? Y va un niño jugando aquí atrás, ¿no? Entonces lanza la pelota desde el marco de referencia del niño, la pelota solo viene y cae. Pero ¿qué vería un observador en tierra? Un observador en tierra vería el carro moverse y vería que el niño en realidad lanzó la pelota hacia adelante para poderla volver a agarrar. Más o menos por ahí va la idea. ¿Ok? Entonces el haz de luz saldría, el tren sigue en movimiento. Ok, entonces llega hasta el techo pues sigue estando arriba y sigue siendo un techo ahí. El dibujo obviamente no está a escala ni está bonito, me disculpo por eso. Obviamente siempre llega el haz de luz al techo, el observador siempre está aquí. Este observador ya no puede ver ese evento, sino que solo comunica a su amigo que está aquí, que mira cuando la luz llega al espejo, se refleja, ¿sí? Y llega hasta el suelo del tren nuevamente. Ok, aquí está esta persona que está acá y llega hasta el suelo nuevamente. Entonces, vamos a llamar a este el punto A, vamos a llamar a este el punto B, vamos a llamar a este el punto C y vamos a llamar a este el punto D. Noten que esto forma un triángulo, ¿verdad? O al menos esa era la idea. Esto forma un triángulo, ¿sí? Y esto que está aquí, evidentemente, es un triángulo recto. El triángulo ABD es un triángulo recto. ¿Ok? No hay razón para creer en ningún momento que la luz viaja más rápido aquí que más rápido acá, que más rápido que acá, o que viaja más lento aquí que aquí. Sí, la luz, sabemos, recuerden, es uno de los postulados. La luz viaja y vamos a suponer que esto es el vacío, y si no, que es el aire, ¿verdad? Que el aire tiene propiedades muy similares, muy similares a las del vacío cuando de luz se trata. Sí, entonces, recuerden, la luz se mueve en todas las direcciones a la misma velocidad en el vacío. Eso es uno de los postulados, ¿verdad? De hecho, el segundo postulado. Entonces, vamos a ver qué pasa con este triángulo A, D, ADB o ABD es exactamente lo mismo. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Entonces, recuerden que el evento que queremos medir es la velocidad, perdón, es el tiempo que tarda este evento. Entonces, noten que en el marco S', en S', ¿cuánto sería el tiempo que le toma a esto subir y bajar? Pues nosotros lo sabemos de física 100, ¿verdad? Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces, digamos que esto tiene una altura h, entonces recorrió dos veces h, ¿sí? Es recorrido sobre velocidad.
La velocidad es la velocidad de la luz. Entonces, delta t, el tiempo que le toma subir y bajar a ese haz de luz es 2h sobre c, donde c es la velocidad de la luz. Y a esto lo vamos a llamar delta prima porque está en el marco primado. Okay, espero que hasta ahí esté claro, que no haya confusiones. Si hubo una confusión, primero que nada me disculpo, de repente no lo estoy explicando bien. Segundo, les pediría que regresen un poquito el video para ver eso. El caso que lo que queremos medir es el tiempo que toma el haz de luz en salir, llegar al espejo y bajar otra vez. El recorrido neto de eso, desde el punto de vista de alguien que está en el tren, sería 2 veces esa altura, una vez aquí, sobre la velocidad a la que viaja. En todo momento viaja a la velocidad de la luz. Listo. Ahora vamos a ver qué pasa en ese. Y me disculpo porque lo voy a hacer en rojo, pero es que ese lo estaba haciendo en rojo. Aquí hay otro observador, ¿verdad? Que mira cuando llega hasta el fondo del tren. Entonces, aquí noten que AC para un observador que está desde el suelo tiene que ser la velocidad a la que está viajando el tren, que aquí me olvidó escribirla, pero es la misma velocidad a la que el tren mira, a la que una persona que está en el tren mira que la Tierra se está alejando, ¿verdad? Entonces, esta distancia desde A hasta C no sería más que la velocidad del tren por, recuerden que delta T es lo que nos interesa del evento, ¿sí? Entonces, ese triángulo sería la velocidad, este segmento del triángulo sería la velocidad del tren por el tiempo que le toma a las de luz salir, pegar en el espejo y regresar. Vean que esto tiene todo el sentido del mundo porque distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Ok, y este delta t es medido según este marco de referencia, este marco inercial. Entonces, en el triángulo ABD, que lo voy a hacer aquí aparte, para que quede más claro, A es cuando sale el haz de luz, B es cuando pega en el techo, D es el punto medio de ese triángulo. ¿Ok? Entonces, este lado, ¿cuánto mediría? Si todo este lado mide B delta T, ¿sí? Ese lado, este lado que está aquí, este lado AD, tiene que medir B delta T sobre 2. ¿Ok? Porque es el punto medio, la mitad. Recuerden que estamos suponiendo que la luz viaja en todos los sentidos a la misma velocidad. Sí, eso es importante. Y este lado, BD, no es más que la altura. Yo no tengo motivo alguno para creer que esa distancia va a cambiar de alguna forma. Si esa altura, pues si alguien en el tren la mide como H, alguien fuera del tren la tendría que medir como H también, por razones que voy a explicar más adelante en esta clase. Esta clase sí va a estar un poquito larga. Yo les voy a decir más o menos cuando pausen, para que vayan a tomar agua, descansen un ratito. Yo probablemente haga lo mismo, la verdad, mientras estoy grabando. Ok, entonces, sí, ahí se va a dar un receso, entonces tranquilos, tranquilos. Yo no tengo ninguna razón para creer que esta altura va a cambiar. Lo que me queda es esta hipotenusa que está aquí, pero yo sé a la velocidad que está viajando la luz, que es c. Entonces, yo sé que todo este recorrido tiene que ser exactamente c por delta t. Sí, todo este recorrido tiene que ser exactamente igual a c por delta t. La mitad, evidentemente, va a ser c delta t medios, ¿no? Sí, espero que eso quede claro. Ojo, que todo el recorrido de la luz tiene que ser c por delta t. No puede recorrer más. Recuerden, la velocidad de la luz exactamente la misma en todas las direcciones. Yo lo que lo estoy midiendo es un tiempo delta t, así que el largo de todo este segmento no puede ser más que c por delta t. ¿Sí? Es la velocidad de la luz por el tiempo que yo le estoy viendo viajar. Así de sencillo. Entonces, de aquí podemos aplicar Pitágoras. Imagínense algo tan esencial, tan sencillo, tan elemental como Pitágoras. Pitágoras. Entonces, sabemos que la suma de los lados al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa
al cuadrado. La hipotenusa es C delta T al cuadrado. Esto es H al cuadrado más B delta T sobre 2 al cuadrado. Voy a pasarme a negro, a tinta negro, por razones estéticas nada más. Recuerden que siempre estamos tratando con el marco inercial S. Entonces esto sería C cuadrado delta T cuadrado sobre 4 igual a H cuadrado más B cuadrado delta T cuadrado sobre 4. Entonces, ¿puedo agrupar todo lo que tiene delta T cuadrado? Por supuesto que sí. Esto queda delta T, me enchulé todo, perdón. Esto queda delta T cuadrado sobre 4 C cuadrado menos B cuadrado, ¿no? Sacando factor común, esto es igual a H cuadrado. Luego, ¿qué? Luego, ¿qué? Pues puedo despejar, ¿no? Delta T sería igual a, lo voy a dejar al cuadrado, H cuadrado sobre, esto multiplicado por 4 sobre C cuadrado menos B cuadrado. Puedo sacar raíz a ambos lados, el tiempo es estrictamente positivo, eso no lo vamos a abandonar. Esa longitud es estrictamente positiva, por eso es que no sale el más menos aquí. La raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Sí, ese C cuadrado menos B cuadrado en principio podría ser negativo, ¿verdad? Pero pero vamos a ver por qué no puede ser negativo más adelante. Sí, hasta ahorita lo que sabemos nosotros es que la velocidad de la luz es la misma en todos los marcos inerciales y nosotros estamos suponiendo de hecho que el tren se está moviendo a una velocidad menor a la velocidad de la luz. Sí, en principio porque si no el dibujo de repente no se miraría así. Digamos que si el tren se mueve a la velocidad de la luz o a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, ¿cómo se vería ese triángulo? Eso no se vería como un triángulo. Si el tren se está moviendo lo suficientemente rápido, en realidad todos los observadores que están aquí, lo único que mirarían sería una línea recta. La luz nunca llegaría al techo. Sí, porque el tren se está moviendo más rápido que la velocidad de la luz, entonces es imposible que la luz llegue al techo, ¿sí? Entonces pasaría algo raro ahí. Estamos asumiendo intrínsecamente que la velocidad del tren es menor que la velocidad de la luz, porque si no, pasaría eso. Nunca podría llegar la luz hasta el techo, ¿sí? Ok. Sí, es como lo que veíamos del ejemplo de la bicicleta y la gente que va caminando. Sí, la gente que va caminando obviamente nunca la va a alcanzar a, a la persona que la va en la bicicleta. Por ahí va la cosa. Pero espero me crean, si no, intenten convencerse ustedes de ello y si no, pues de todos modos, pregúntenme. Intentaré yo hacer un argumento más convincente, más claro. Pero el caso es ese, que si el tren se estuviera moviendo a una velocidad mayor a la velocidad de la luz, la verdad es que no habría forma de que la luz pudiese llegar al techo, ¿sí? Lo alcanzaría quizá en infinito, una cosa así, pero no, digamos que carece de sentido ahorita en este experimento. Ok, entonces, dejando la digresión, podemos sacar un C de factora común aquí, ¿verdad? De hecho, un C cuadrado, y esto queda como la raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. La velocidad de la luz es positiva, así que de la raíz sale positiva. Introducimos por notación nada más, y para no estar escribiendo eso siempre, un beta cuadrado que es igual a b cuadrado sobre c cuadrado. Ese beta cuadrado se puede ver como la velocidad en unidades de velocidad de la luz, por ejemplo. Si es 1 es que va a la velocidad de la luz. Cualquier otra cosa más abajo es que va a menos de la velocidad de la velocidad de la luz. Sí, por ejemplo, va a ser muy usual en este tipo de problemas que nos digan que b es igual a 0.7 c. Entonces, beta solo con verlo es 0.7, ¿verdad? Es como la luz, perdón, es como la velocidad en unidades de velocidad de luz. Algo así se puede ver. Esto es 1 menos beta cuadrado. ¿Ok? Y ahí estamos. Entonces, es de notar que, es de notar que, y aquí sí voy a volver a los colores, nosotros tenemos que delta t es igual a 2h sobre c la raíz de 1 menos beta cuadrado. Pero si ustedes se acuerdan, en el marco inercial S', esto era
delta t prima, ¿no? ¿Se acuerdan? Y si no, pues puedo regresar, lo pueden ver ahí en sus notas. Espero que estén sacando notas de esto, ¿verdad? Delta t prima es 2h sobre c. ¿Qué es esto? Eso es delta prima. Entonces, ¿en qué color estoy? Estoy en azul. Delta t es igual a delta t prima sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado. Sí, si bien lo hicimos para rayos de luz, esto que está aquí es prueba de que el tiempo no es absoluto, ¿eh? Sí, los tiempos no son los mismos. Tenemos este factor aquí. La única forma de que los tiempos fueran los mismos es si beta son cero. Pero entonces, si beta es cero, estamos en el mismo marco inercial, porque recuerden que b era la velocidad a la que va el otro marco con respecto al que estamos observando. Sí, entonces la única forma de que eso sea idéntico es si esto es cero y es si estamos en el mismo marco. Entonces, esto es prueba irrefutable matemática que el tiempo es relativo. Depende de quién lo esté midiendo. Relativo. Dependiendo de quién lo esté midiendo, así va a ser el tiempo. ¿Sí? Si bien, como les digo, lo hicimos para un haz de luz que va en un tren y parece un caso muy aislado, esto es general, es cierto para todo evento, porque ese haz de luz yo lo puedo hacer ver como una explosión y el haz de luz se convierte en el tiempo que tarda en llegar la luz de la explosión a los ojos de dos observadores distintos. Se puede hacer como palabras y en ese entonces la diferencia de tiempo sería el tiempo que tarda de viajar el sonido del que habla al que escucha. ¿Sí? Cualquier evento, el lanzamiento de una pelota, que en este caso se puede ver como el tiempo en que yo veo que la pelota llega de un lado a otro. Todo evento se puede modelar a partir de aquí. O sea, el experimento mental fue en un tren con unas de luz, pero es lo suficientemente general como para que sea cierto para cualquier evento físico. Entonces uno puede decir, lo que pasa entonces es que cuando avanza el tiempo en un tren o en cualquier cosa que va en movimiento, es que el reloj se descompone. Y los relojes se descomponen cuando nos acercamos cuando viajamos a velocidades altas o cuando viajamos a cualquier tipo de velocidad. Eso sería una suposición incorrecta. ¿Sí? Ambos relojes están correctos y de hecho, porque ambos relojes están correctos, es que obtenemos este resultado. Sí, si se acuerdan, les dije que lo que íbamos a decir es que el tiempo era el mismo en el mismo marco inercial y que había una forma de que todos los observadores se pusieran de acuerdo con el tiempo que miden, por ejemplo, sincronizar sus relojes en el origen, sí, antes de que el tren se empiece a mover. Entonces, sería erróneo pensar que fue que algún reloj se descompuso. El tiempo medido en distintos marcos en general es distinto. Sí, es importante notar, como ya les dije, que sí, S' tiene B igual a cero, entonces beta es igual a cero y los tiempos se vuelven iguales. Y como se puede ver aquí, esto se hace cero, la raíz de 1 es 1, los tiempos se vuelven exactamente el mismo. Sí, entonces esto a veces se conoce, no a veces, esto se conoce como la dilatación temporal, pero a veces se dice, como una forma de recordarlo más fácilmente, el tiempo medido en marcos distintos es en general distinto. Yo sé que puede ser una pastilla difícil de tragar, yo sé que puede ser algo que cuando se ve la primera vez puede parecer muy difícil de comprender, pero llega un punto, por ejemplo, yo ahorita que lo estoy explicando, que simplemente parece fascinante, ¿sí? Y es una propiedad que viene del hecho de que la velocidad de la luz es la misma en todas las direcciones en el vacío. Es la única suposición que tomamos. De ahí, eso fue pura trigonometría y fue pura definición de mecánica newtoniana. Recuerden que les dije que si bien decimos, dejamos a Newton de lado, eso no quiere decir que Newton sea incorrecto. Sus definiciones obviamente nos van a seguir sirviendo. Por ejemplo, aquí utilizamos las definiciones de distancia con respecto a velocidad.
y con respecto a tiempo. Eso va a seguir siendo cierto, ¿sí? No es que, como les dije cuando les estaba explicando física moderna, salió lo de Planck, salió lo de Einstein, etcétera. No significa que yo voy a votar todo, ¿verdad? Sino que significa que hay que buscar la forma de reconciliarlo, ¿sí? Y una de estas formas de reconciliación es qué pasa cuando me vuelvo a la región clásica. Y en este caso, la región clásica sería con un beta que es igual a cero y pues obtengo que el tiempo es absoluto en el sentido de que es exactamente el mismo para dos observadores en el mismo marco de referencia inercial. Sí, entonces tiene todo el sentido del mundo. No, yo sé, puede ser un poco difícil cuando uno lo encuentra la primera vez, pero espero no estarlo explicando demasiado astral, digamos, demasiado complicado. Espero que sí sea accesible para ustedes lo que estoy diciendo. Noten también que si beta es mucho menor que uno, esto significa mucho menor, pues tampoco va a haber mucha diferencia. Ustedes pueden poner, por ejemplo, uno menos uno por 10 a la menos 24 en su calculadora. Eso es uno, ¿sí? No es uno estrictamente, pero su calculadora se lo va a tirar como si fuera igual a uno, ¿sí? Porque pues para todo propósito práctico en realidad eso es exactamente el mismo número. Entonces, de aquí viene que tenga sentido que nosotros en nuestra experiencia diaria, en nuestra vida diaria, no hayamos observado estas diferencias temporales, ¿verdad? Más allá de desperfectos mecánicos, que sí es cierto que a veces a alguien se le arruina un reloj, pero por ejemplo, va a ser muy complicado, si no es que imposible, que dos personas con un teléfono inteligente que utiliza un satélite para encontrar la hora, como es el caso de los iPhone, va a ser muy difícil que dos personas con un iPhone en Honduras tengan una hora diferente. Incluso los segundos van a ser exactamente lo mismo. Ustedes pueden hacer la prueba si tienen dos celulares inteligentes en su casa y tienen una aplicación que muestre los segundos, pónganlo a la par de otro que también busque su hora mediante satélite. Y van a ver que van a tener exactamente la misma hora, con los segundos inclusive. ¿Sí? Entonces, en la vida diaria es bastante difícil, bastante complicado llegar a observar esto. Bueno, después de tanta teoría que yo espero que esté bien cimentada, por fin vamos a hacer un ejercicio. Y si se fijan, yo hago bastante hincapié en lo que es la teoría, pero es que la teoría es lo que nos va a ayudar a nosotros a resolver ejercicios. Es bien difícil. Uno se puede poner aquí a escribir un montón de fórmulas, ¿verdad? Y ya estuvo resuelto el ejercicio, pero no es el mismo aprendizaje que si uno sabe de lo que está hablando, que si uno sabe los conceptos que está aplicando mientras lo hace. Ok, entonces voy a copiar el enunciado. A mí me gustaría que una vez termine de copiar el enunciado, ustedes vean, se pongan a leer el ejercicio varias veces, hasta que entiendan dos cosas. Primero, qué es lo que está pasando. Si es posible, se hacen un dibujito ahí, aunque sea feo como los míos. Puede ser que todos ustedes dibujen mejor que yo, ¿verdad? No me extrañaría porque yo no dibujo muy bien. Si es posible hacerse un dibujito. Y segundo, entender qué es lo que les están preguntando. Pero más allá de las palabras específicas del ejercicio, sino que ustedes remontarse a la teoría y saber qué concepto es el que les están pidiendo explicar. Ahí es cuando va a formarse conocimiento en física y por lo tanto aprendizaje significativo. Bueno, el ejercicio dice así, un piloto de jet viaja a velocidad constante. Es importante esto de velocidad constante, ¿verdad? Porque si no, no podemos aplicar relatividad especial. De 300 metros por segundo. Esto es un Mach, ¿verdad? Es la velocidad del sonido. Y pone un foco o un láser, lo que ustedes quieran. Una vela no, ¿verdad? Porque no se vería tan lejos. Un foco, un láser, tal que se enciende cada hora. Y de hecho muchos pilotos de avión, bueno, de hecho muchos aviones hacen esto, solo que se encienden en periodos más cortos de tiempo para que otros pilotos los puedan ver y no hayan colisiones, ¿verdad? Cada hora. Esto para él, ¿verdad? Son cosas que hay que ir agarrando. Recuerden que ahora el tiempo no es absoluto.
Entonces, él lo prepara para que se encienda cada hora, pero desde su marco inercial. Él no puede hacer que se encienda cada hora desde el otro marco inercial porque su reloj va a estar en el marco inercial del jet. ¿Sí? Son cosas que hay que ir agarrando. Bueno, y pone un foco tal que se enciende cada hora. ¿Qué intervalo medirá un observador en tierra entre dos encendidas de foco consecutivas? ¿Ok? ¿Qué intervalo medirá un observador en tierra entre dos medidas de foco consecutivas? Entonces, repito, a mí me gustaría que se tomaran un tiempo, lo lean hasta que lo entiendan, sí, antes de escuchar y ver la explicación del ejercicio. Bueno, lo primero es leerlo hasta que se entienda. Luego podemos empezar a sacar datos. Sabemos que la velocidad del marco inercial va a ser 300 metros sobre segundo, que es la velocidad que lleva el jet. Sí, tenemos la Tierra aquí que está estática y vamos a tener el jet por acá moviéndose a una velocidad v. Sí, vamos a suponer que esto que está aquí, muy bonito, es un jet. Sí, sí, y se va moviendo a 300 metros sobre segundo. En el jet, en el jet, en el jet se pone un foco tal que alumbra a intervalos de 1 hora. ¿Sí? ¿Qué intervalo medirá un observador en tierra? Suponiendo que pues lo pueda de hecho ver y si no, ya sabemos, ¿verdad? Hay suficientes observadores para que todo evento se pueda ver. Entonces, noten que este sería mi marco inercial S' y este sería mi marco inercial S. ¿Por qué este es S' y por qué es este S? Ya vamos a llegar a una convención en la que donde el reloj está estático o donde el evento sucede en un solo lugar es donde va a ser mi marco primado. ¿Ok? Sí, entonces aquí es donde el evento sucede en un solo lugar. Yo enciendo 2 veces el foco en el mismo marco inercial, en el mismo punto. Así como en el tren el marco primado era donde yo en el mismo punto miraba el haz de luz salir y reflejarse y volver a llegar. ¿Ok? Por ahí va la cosa. Ya vamos a llegar a una convención de eso por mientras hagamos este ejercicio. Entonces, mi marco primado dijimos que era este. Entonces, delta T' va a ser igual a 1 hora. Porque él lo seteó, él lo hizo tal, él lo preparó tal. No me gusta la palabra seteó, se escucha bien fea. Él lo preparó tal que cada hora para él se encendiera el foco. Ok, y ahora pues calculemos beta. Beta es igual a 300 metros por segundo sobre 3 por 10 a la 8. No, esto es 1, cancelo esto, me quedan 2 ceros, eso es 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Lo pueden hacer en su calculadora también, eso no es necesario que lo hagan a pie. Pero es 1 por 10 a la menos 6. Entonces, el tiempo que va a medir un observador en tierra, delta T, no es más que delta T'. Recuerdan la fórmula, la acabamos de ver, 1 menos beta cuadrado. Ok, esta es mi incógnita, esto ya lo tengo, ¿sí? El 1 es una constante y el beta ya lo tengo. Entonces esto sería 1 sobre la raíz, porque podemos usar ahora, ¿verdad? No es necesario pasarlo a segundo porque esto no tiene unidades, ¿sí? Es velocidad sobre velocidad. 1 menos 1 por 10 a la menos 6, no, a la menos 12 porque está al cuadrado. Si ustedes meten eso a su calculadora y hacen 1 menos 1 exponente a la menos 12, eso les va a dar 1. Sí, entonces digamos que para este caso la calculadora lastimosamente no me sirve. Yo no sé si se acuerdan, pero allá en cálculo 2 se mira una expansión en series para esta función que está aquí.
Sí, o incluso para esta nada más. Bueno, a dos términos, esto es aproximadamente uno más un medio de X. Y hay más términos, ¿verdad? Unos sumando, otros restando, etcétera. Pero es aproximadamente esto. Ok, eso se llama expansión binomial o expansión de Maclaurin de esa función que está por ahí. Bueno, entonces yo la puedo expandir binomialmente y esto me va a quedar una hora, porque esto era una hora, ¿verdad? Por uno más un medio. Bueno, de hecho la que es así es la que es uno sobre raíz de uno menos x, ¿eh? Son aproximadamente uno más un medio de x. Cuando es la raíz de uno menos x, esto es aproximadamente uno menos un medio de x. Sí, pero eso la verdad es que si no se acuerdan se puede buscar en internet. Yo no espero en ningún momento que tengan memorizado eso, ¿verdad? Sería ridículo de mi parte creer eso. Sino que yo se los estoy recordando, ¿verdad? Existe una expansión de esto, la fórmula exacta es esta. Bueno, por 10 a la menos 12 sería, ¿no? Sí, es aproximadamente eso. Puedo aplicar propiedad distributiva. Esto ya no es aproximadamente a esto, sino que es igual. Una hora más, pues, eso, ¿no? Media hora. 0,5 horas por 10 a la menos 12. Puedo multiplicar estas horas, puedo multiplicar esto por una hora que tiene ¿cuánto? 3600 segundos, ¿verdad? Y esto es igual a una hora más. Si ustedes multiplican eso por 3600 le va a quedar, vamos a ver, 0,5 por 10 a la menos 12 por 3600. Se cancelan horas con horas. Y esto queda 1,8 por 10 a la menos 9 segundos. Sí, entonces, imagínense, esto es un avión que está viajando a 300 metros por segundo. En el tiempo de Einstein no existía nada que pudiese viajar así de rápido. De hecho, por ejemplo, los carros en 1905 viajaban a la increíble velocidad de 10 kilómetros por hora. Era más rápido ir a pie. Sí, entonces era de esperarse que nadie hubiese observado esto. Incluso si ustedes en la vida diaria no tienen un conocimiento de esto, tiene todo el sentido del mundo porque no son cosas que se puedan observar a simple vista. ¿Sí? Entonces esto se conoce como imperceptible, perceptible. Es bien difícil notar esto, ¿sí? Por no decir prácticamente imposible, a menos que se tenga un interferómetro como el que diseñaron Michelson y Morley, que ahí pues ya se empezaron a notar este tipo de cosas. Entonces, asignación de esas que no tienen que hacer, ¿verdad? De esas que no son para entregar. ¿Qué pasa con delta T si el avión o el jet va a 0,9 veces la velocidad de la luz? 0,99 veces la velocidad de la luz. Sí, háganlo y me cuentan cómo les va. Entonces, otra cosa que vale la pena notar aquí, eso era el ejercicio, ¿verdad? Y esta es la asignación. ¿Qué pasa si la velocidad del marco inercial, el que se está moviendo, es igual a la velocidad de la luz? Entonces tenemos un beta igual a 1, ¿no? Porque eso es la velocidad del marco sobre c. Eso sería igual a 1. Esto implicaría que delta t tiende a ¿cuánto? ¿Cuánto sería? Si se acuerdan, delta t, aquí delta t es delta t prima sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado. Pero esto sería 0, sería delta t prima sobre 0 y eso es infinito. ¿Sí? Tiende a infinito. Eso quiere decir que un observador miraría que el tiempo se va a infinito. Si va viajando a la velocidad de la luz. ¿Sí? Cosa que digamos que no tiene ningún sentido. ¿Sí? Entonces, pues esto nos lleva a concluir
que las cosas no pueden viajar a la velocidad de la luz. Lo único que puede viajar a la velocidad de la luz es la luz. Y fíjense que, por ejemplo, hubo mucho tiempo una discusión con unas partículas que se llamaban neutrinos. Los neutrinos obviamente no son luz. Entonces, en principio, no pueden viajar a la velocidad de la luz. ¿Sí? Eh, y de hecho, no lo hacen porque tienen una masa, sí viajan a velocidades muy, muy rápidas, muy cercanas a la velocidad de la luz, pero no viajan a la velocidad de la luz. ¿Ok? Entonces, eso es una conclusión importante y que es una consecuencia lógica, digamos, del segundo postulado de la relatividad especial. Y aún más interesante es qué pasa si B es mayor que C. Tendríamos un beta que es mayor que 1, tendríamos una raíz de 1 menos, pónganle que fuera 2. Esto es la raíz de menos 1, esto es sí, y obtendría un tiempo imaginario. ¿Qué es eso? Eso no tiene ningún sentido físico. Entonces, el segundo postulado de la relatividad especial nos lleva necesariamente a que nada viaja más rápido que la luz. En el vacío, ¿verdad? Es imposible encontrar cualquier tipo de cosa que viaje más rápido que la velocidad de la luz. E inclusive solo la luz puede viajar a la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, no existe nada más rápido que la velocidad de la luz. Y si ustedes han visto películas de ciencia ficción, a veces se hablan de unas cosas llamadas taquiones. Son como partículas que representan el tiempo. O hay gente que habla, logré viajar en el tiempo viajando más rápido que la velocidad de la luz. Cosas como esas. Es imposible, ¿verdad? No existe nada. Y es que esto que acabamos de ver aquí está cimentado en experimentación. Entonces, de momento yo digo, no existe nada que viaje más rápido a la velocidad de la luz. Viaje más rápido que la velocidad de la luz, que la luz. Es imposible. Y de momento yo digo esto, pero recuerden que han habido muchas veces que hemos dicho es imposible y después pues se hizo, ¿verdad? Pero digamos que hay bastante experimentación muy bien cimentada que me dice que la dilatación temporal es exactamente esto, nada más, nada menos, con muchísimas cifras significativas. Entonces, digamos que es bastante difícil que algo venga y me bote esto. Si algo viene y me bote esto, recuerden que esto que tenemos aquí es más fuerte que las leyes de Newton. Si algo viene y me bota la relatividad especial, sí, me botaría las leyes de Newton también y tendríamos un problema. Recuerden que hemos hecho un malabareo alrededor de la mecánica clásica, de la física clásica, para que la física clásica se vuelva una aproximación de esto. Ya si esto no funciona, eso significaría que existe un problema fundamental con la física y habría que de repente reconfigurarla toda. Es más, hay muchísimas cosas que salen aquí de esto que está aquí, de que no existe nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Y se ha demostrado muchísimos experimentos astrofísicos, inclusive, que respaldan esto. Entonces, como les digo, esta afirmación es bastante fuerte, pero está muy bien cimentada también. Para ahorrar tiempo, escribiremos gamma igual, hijo de pucha, a ver qué escribí ahí y no se borro. Escribiremos gamma es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado. Sí, entonces, pues me va a quedar, recuerden que gamma siempre es mayor o igual que 1, ¿no? Y gamma es igual a 1 si beta es igual a 1. No, ¿verdad? Ah, perdona, saber que estaba escribiendo. Lo siento. Gamma es igual a 1 si beta es igual a 0. Y gamma tiende a infinito si beta tiende a 1. Sí se puede ver, ¿no? Si esto es 0, 1 sobre raíz de 1 es... Eh, 1 sobre raíz de 1 es 1 y 1 sobre 0 pues es infinito. ¿Ok? Tiende a infinito en realidad, no es infinito, porque si fuera infinito
Entonces yo podría decir que 1/0 es igual a infinito. Entonces 1 es igual a 0 por infinito. Pero ¿qué pasa con 2? 2/0 también sería infinito, ¿no? Y 0 por infinito sería igual a 2. Aquí hay una contradicción. Sí, por eso es que no decimos igual a infinito, sino que tiende a infinito. Sí, porque no puedo tener multiplicación de dos números. No, sería como tener que 2 por 1 sea igual a 2 por 3. ¿Sí? Si estos dos números son iguales y hay una igualdad, estos dos números tienen que ser necesariamente iguales. Por ahí va la cosa. Sí, es un tecnicismo, pero vale la pena mencionarlo. Ok, a veces, bueno, algo que vale la pena notar, perdón, es que la clase ya quedó bastante larga, ¿eh? Algo que vale notar es que delta t es igual a gamma delta t prima, lo que implica que delta t, recuerden que gamma siempre es mayor o igual que 1, siempre, ¿sí? A lo menos puede ser 1. Entonces, esto implica que delta t es mayor o igual. Son iguales si están en el mismo marco, ¿verdad? No sé por qué no me responde el borrador a veces. Esto implica que delta t es mayor o igual que delta t prima. ¿Por qué? Porque para igualarlo necesito una constante que sea mayor que 1, ¿sí? Recuerden, esto es mayor que 1, entonces esto es como tener delta t sobre gamma igual a delta t prima. Sí, le tengo que quitar, tengo que dividir un número mayor que 1 para que sean iguales. Entonces, delta t es mayor que delta t prima. Y a veces, la convención usual, de hecho, es que nosotros vengamos y llamemos a delta t prima como delta t cero. Sí, y a esto lo llamamos tiempo propio. ¿Ok? Entonces, el tiempo propio, que es un concepto importante, es aquel donde un solo reloj está en reposo respecto al evento. Entonces, en el experimento mental del tren, el tiempo propio coincide con delta t prima, ¿verdad? Porque, vamos a ver, esta de hay que dejarla aquí. ¿Por qué? Porque, pues, pucha. Porque, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. El reloj de este observador era el que estaba estacionario respecto al evento. El reloj de este observador no está estacionario con respecto al evento. Es más, necesitamos 3 observadores para ver completamente el evento. Entonces, estos experimentos, la verdad es que son asimétricos, porque, por ejemplo, aquí solo necesito un observador, pero aquí necesito 3. Ya cuando son cosas más específicas que no tienen ningún marco de referencia especial, no hay ninguna diferencia entre el tiempo propio y y el tiempo no propio, digamos. Pero vamos a definir el tiempo propio como aquel en el que solo necesito un observador y solo necesito un reloj. Aquí necesité 3 observadores y 3 relojes. Por eso ese no es el tiempo propio. Es una buena forma de recordarlo sin enchivolarse, ¿verdad? Porque como les digo, esto si uno no lo maneja bien y aunque lo maneje bien, es bien sencillo enchivolarse. Entonces, a este fenómeno en el que delta t es mayor o igual que delta t cero, se le conoce como dilatación del tiempo. Dilatación significa expansión, ¿verdad? Ok. Dilatación significa expansión. Entonces, eso quiere decir que un reloj
en movimiento corre más despacio que uno que está estático. Es decir, eh, a ver, un reloj en movimiento corre más despacio que uno estático. Sí, es decir, que el reloj en movimiento percibe que el tiempo corre más despacio que si estuviese estático. Sí, a eso se refiere y por eso se conoce como dilatación temporal, porque es como que las unidades de tiempo para este reloj se hicieron más cortas y para este, pues, es como que fueran más anchas. Básicamente es, si ustedes han visto Interestelar, por ejemplo, no me gusta dar ese ejemplo porque la película no tiene mucho, no es riguroso científicamente, ¿verdad? Desde que la quinta dimensión era el amor, eso no tiene mucho sentido que se diga. Pero la idea es esa, la idea es esa, que un reloj de una persona que se queda en la Tierra va a correr más rápido, o sea, él va a envejecer más rápido, le vas a poner un bastoncito, que alguien que se fue a moverse a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. El cual, si están en la misma edad, él cuando regrese va a estar más joven. Sí, incluso utilizaron este concepto en, no sé si la llegaron a ver, la película de Buzz Lightyear. Sí, se utilizó el concepto. Cuando uno se mueve a velocidades cercanas de la luz, el tiempo corre más despacio comparado a otros relojes. Sí, los marcos son asimétricos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se habla de un tiempo propio, por eso es que hay una desviación temporal. El experimento no es el mismo, no hay simetría en el experimento porque como les dije, en uno ocupamos tres observadores y en el otro la verdad es que solo ocupamos uno. La dilatación temporal fue propuesta en 1905 por Albert Einstein, pero es hasta 1941 donde se prueba. Por eso es que a Einstein, la verdad, no se le creía esto. Nadie le creía. Decían que estaba loco, que eso no tenía sentido, que muy bonito lo del efecto fotoeléctrico, ahí sí te creemos. Pero hasta que demostré experimentalmente esto, porque está muy bonita la matemática, ¿verdad? El triangulito, Pitágoras, bien sencillo, pero hasta que lo demostré experimentalmente, no te vamos a creer. Entonces, en 1941 se mide por primera vez la dilatación temporal. Y es que hay unas partículas elementales, las partículas elementales se dividen en fermiones y bosones. Si no sabían, yo se los cuento. Entonces hay unas partículas experimentales llamadas muones que llegaban a nivel de tierra, ¿sí? Llegaban a nivel, a la altura del nivel del mar. ¿Cuál era el problema? Que los muones se crean, eh, digamos que tienen dificultades para vivir en el espacio, porque su tiempo de vida es muy corto. Entonces, si a un muón llega a la Tierra fue porque se creó en la atmósfera, ¿sí? Se creó en la atmósfera. Justo entró una partícula, se dividió. Eso no lo vamos a ver, por ejemplo. Probablemente lo vean allá en alguna clase de química más avanzada, pero bueno, las partículas se pueden fragmentar en, en otras partículas, ¿verdad? Entonces se crea un muón. Aquí estoy exagerando con la distancia, ¿verdad? Pero el caso es que no debería existir suficiente distancia ni suficiente tiempo como para que un muón llegase al nivel del mar. Sin embargo, se observan suficientes muones al nivel del mar. Entonces, una de dos, o estaba mala nuestra medición de cuál era el tiempo medio de vida de un muón, porque después esto se desintegra en otras partículas, o la dilatación del tiempo era real. Y de hecho se ha medido en otras cosas, los GPS, por ejemplo, son una aplicación de esto, de la dilatación temporal, porque debido a la rotación de la Tierra, debido a que el satélite se está moviendo, debido a cómo viaja la luz, ¿verdad? Porque al final eso se comunica mediante ondas electromagnéticas, se tiene que hacer un ajuste de todos los satélites, al menos cada 2 días creo que es. Y
para que nos dé posiciones correctas. ¿Ok? Y eso es la dilatación temporal. Con esto termino la primera mitad de la clase. Falta otra mitad. Entonces yo les recomiendo ponerle pausa al video, irse a relajar un ratito, ¿verdad? Como voy a hacer yo ahorita en la clase, vayan a tomar un vasito de agua, cómanse un pan, qué sé yo, hagan algo, ¿verdad? Pero no, los conceptos que acabamos de ver ahorita son relativamente difíciles de comprender. Yo lo entiendo, yo los tuve que comprender también, también me costaron al principio, eso es innegable, pero es de absorberlos, ¿verdad? Y es de volverlos a leer y es, si es necesario, pues en esta parte ustedes pueden pausar el video, regresar y volver a ver la clase. Sí, solo voy a tomar agua yo, ya regreso. Ok, ya volví. Ya volví, espero que se hayan tomado el tiempito, ¿verdad? Eh, bueno, seguimos. Ahora el siguiente fenómeno que es consecuencia directa de los dos postulados de la relatividad se llama contracción de la longitud. Sí, dilatación temporal, contracción de la longitud, son contrarios. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que el tiempo es relativo, ¿verdad? Ya lo demostramos, el tiempo es diferente según en qué marco se mida. Un reloj en movimiento corre más despacio que uno que esté estático. ¿Qué implica esto para la longitud? Recuerden que en física, estos conceptos están íntimamente relacionados con la velocidad. Y el hecho de que la suma galileana no se cumpla, la suma galileana, perdón, el hecho de que la transformación galileana no se cumpla, porque no se cumple, no es real, digamos, para velocidades muy pequeñas, pero es simplemente una aproximación. ¿Qué implica esto para la longitud? ¿Será que la longitud se va a medir distinto, en marcos distintos? Entonces, volvemos al experimento del tren, pero esta vez medimos el tren mismo. ¿Cómo mediría la longitud del tren un observador desde tierra? Entonces, un observador desde tierra lo que podría hacer es medir cuando pasa el frente del tren, ¿sí? Y luego cuando pasa el final, y luego cuando pasa el final del tren, la parte posterior del tren. Mide ese tiempo, ¿sí? Pues eso es todo. Mide ese tiempo y estuvo. Sí, mide ese tiempo y la longitud, él conoce la velocidad del tren, la longitud va a estar dada por la velocidad del tren por un delta T, que es la velocidad, es el tiempo que él midió. Entonces, para alguien que va en el tren, podría sacar, digamos, una regla y empezar a medir el tren de principio a fin. Pero para propósitos prácticos vamos a suponer lo siguiente. Para alguien que va en el tren, va a tener dos observadores. Va a tener un observador aquí al final del tren y otro aquí al principio del tren. Entonces, los observadores lo que van a hacer es medir el tiempo cuando miran a este observador en tierra y luego van a medir
cuando, noten que no es lo mismo, ¿verdad? Y luego el segundo observador, el que está en la parte posterior, va a ver cuando mira a ese mismo observador en tierra. Sí, van a comparar los tiempos y van a decir, bueno, la longitud del tren es igual a la velocidad que lleva el tren, que lleva esta persona, perdón, porque aquí la persona es la que se está moviendo, ¿no? En realidad, vamos a hacer mejor este dibujo para no confundirlos, porque ellos lo que miran es que la persona es la que se está alejando, ¿verdad? Entonces ellos están estáticos y luego van a medir cuando él mira a este observador y cuando él mira al mismo observador. Porque ellos lo que miran es que el observador se está alejando. ¿Ok? Sí, y esa sería la longitud que medirían. Porque él mira que la velocidad de ese observador sería exactamente la misma velocidad que lleva el tren acá. Por razones que ya hemos explicado, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que él mire el tren moviéndose para acá con una velocidad, a que ellos miren al observador moviéndose hacia el otro lado con una velocidad. Como estamos tratando con longitudes, esto va a quedar en valor absoluto, ¿verdad? Sí, tiene todo el sentido del mundo. No, no vamos a obtener una longitud negativa o algo por el estilo. Ok, y aquí viene una pregunta importante antes de seguir con los cálculos. ¿Quién es el tiempo propio? ¿Qué marco es el que tiene el tiempo propio? Noten que le puse prima nada más, no le puse el subcero. Ok, entonces el tiempo propio, ¿se acuerdan? Está definido como el tiempo donde el evento sucede tal que yo solo necesito un reloj en reposo. Eso es, ¿dónde? ¿Dónde es eso? Eso es aquí, en el marco no primado. ¿Por qué? Aquí yo solo necesité un observador. Para medir la longitud del tren con respecto al suelo, yo tuve que utilizar dos observadores, uno al principio y uno al final del tren. Entonces el tiempo propio está dado por el observador que está en tierra, el que, entre comillas, no se está moviendo. Ok, entonces nosotros tenemos que, ¿se acuerdan? Delta T prima, prima porque es el del marco, ¿verdad? No siempre el primado va a ser el que se dilate, ¿sí? Gamma, delta T, porque este es el tiempo propio, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos encontrado una fórmula que era así, bueno, gamma, aquí nomás. Pero ¿eso a qué se debe? Eso se debe a que allá T' era el tiempo propio, aquí es al revés, ¿sí? Hemos cambiado, digamos, el experimento. Yo sé que puede ser complicado, pero no se enchivolen. El tiempo propio, y por eso son importantes los conceptos, porque si yo solo me quedo en la etiqueta, yo hubiera dicho, ah, pero es que delta T es igual a gamma delta prima, y ya no me sale bien, ¿sí? Ya no es correcto. Acuérdense, el tiempo propio es el que va aquí a la derecha, es el que va multiplicado por el gamma. Bueno, entonces delta T prima es delta T, y así, y así, y así. L prima, que es la longitud que observa es la longitud observada desde el tren, ¿verdad? Es la longitud que miden ellos. Es la longitud que yo veo en el tren. Sería igual a gamma L. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué? Vengo yo y multiplico estos dos por la velocidad. ¿Sí? ¿Esto qué es? A ver, eso es L prima, ¿no? Y eso es L prima. Eso sería gamma y esto es L. ¿Sí? Así de sencillo. Muy bien, podemos despejar y esto queda como L es igual a L' sobre gamma. Recuerden que gamma es mayor que 1, ¿no? Entonces, la longitud del tren es menor medida desde la Tierra, ¿sí? Desde el suelo, la longitud del tren parecerá menor. Y eso también explica lo de los muones, ¿sí? Al final, para el muón, el tiempo de vida, pues es el mismo, ¿no? Independientemente de si estamos en el marco de él o de si estamos acá.
desde tierra. El, como que si yo me pudiera subir en el muón, ¿verdad? Ese sería el marco. Pero medido desde tierra, esta distancia que recorre el muón en realidad es menor, ¿sí? Entonces, a mayor sea la velocidad de la luz, ¿sí? Más es la contracción. Es decir, que, por ejemplo, perdón, una partícula que se mueve a la velocidad de la luz, si yo me pudiese poner en ese marco, en el marco de un fotón, que a veces se dibujan así, yo miraría que todo es instantáneo, porque se me ha cortado la distancia. Toda distancia es cero para mí desde el punto de vista del fotón. Pero recuerden que eso solo es la medición relativa. No significa que toda la luz viaje instantáneamente. La luz viaja a la velocidad de la luz y no se hable más. ¿Sí? Pero desde el punto de vista del fotón, las distancias están acortadas tal que toda longitud se hace pues cero. ¿Mm? Entonces, es una consecuencia interesante, es una consecuencia bonita. Entonces, el experimento, recuerden que es asimétrico, pues uno de los dos marcos es especial, uno de los dos marcos solo requiere un observador, el otro requiere dos observadores. ¿Sí? Entonces, para ser más claros, vamos a definir de nuevo una longitud propia, así como definimos el tiempo propio. Es la longitud propia. Entonces, vamos a decir que L es igual a L0 sobre gamma. Entonces, que otra vez el primado quedó como el propio, una, una feliz coincidencia. ¿Sí? Es a propósito, la verdad. Entonces, noten que L siempre va a ser menor o igual que L0. ¿Sí? Entonces, medido desde fuera es que yo miro la contracción. ¿Sí? Entonces, esto se conoce como la contracción de la longitud. Entonces, un cuerpo en movimiento, también se dice como un cuerpo en movimiento parece ser más pequeño. Entonces, miren que aquí parece, no sé por qué le puse signo de- Entonces, miren que aquí parece haber una contradicción porque definimos el tiempo propio como aquel en el que solo se necesita un observador, pero aquí parece que la longitud propia la estamos definiendo como aquel que necesita dos observadores. Y de hecho, aunque suene contraintuitivo, eso es, sí, esa va a ser mi definición de longitud propia. Entonces, es más, voy a buscar la definición que yo tengo anotada por aquí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo una definición anotada por aquí. Ajá, correcto. Entonces, la longitud propia la definimos como, lo voy a escribir para que no se nos olvide, su función está en rosa. Lo vamos a compartir para que no se nos olvide. La longitud propia es aquella en la que se mide la longitud del cuerpo en reposo. Entonces noten que esta definición está por completo de acuerdo con lo que les dije. La longitud propia es la que está medida desde el tren. ¿Sí? Yo mido la longitud propia. Hijo de pucha. No, 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 tengo un dibujo más abajo, ¿verdad?
¿sí? Es la que se mide desde el marco donde el tren está en reposo. El tren está en reposo en este, aquí está en movimiento. Y para el tiempo lo hacemos con los observadores, ¿sí? Hay una diferencia ahí. Y puede llegar a ser muy confusa. A mí me confundía muchísimo al principio. Yo decía, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo de donde solo hay un solo observador? ¿Verdad? Y es más que nada por convención, ¿sí? Esas son por convención y según los resultados que me dé, ¿no? Según los resultados que me dé el experimento, a ver si eso es cierto o no, ¿sí? Entonces eso viene de nuevo lo de que un cuerpo en movimiento se observa como contraído. Ambos son exactamente, ambos fenómenos, perdón, son exactamente equivalentes. Recuerden que estos conceptos de longitud, velocidad y tiempo en física están íntimamente relacionados. Finalmente voy a llenar una laguna que había dejado al principio, que había sido a propósito porque sin esto no lo podíamos estudiar. Y es que el efecto de contracción solo aplica para la dirección del movimiento. Y para ello vamos a hacer otro experimento mental. La diferencia es que este sí va a ser uno simétrico. Recuerden que el del tren era por completo asimétrico. Entonces imagínense que tenemos dos personas con exactamente la misma altura. Y no sé por qué siempre los dibujo así. Supongamos que tienen exactamente la misma altura. Y este señor que está aquí anda un aspa giratorio. Vamos a suponer que eso es un aspa giratorio y no una flor. Es muy filuda. Entonces, si este señor que está aquí se descuida, pues le va a cortar mucho más que el pelo cuando pase a la par de él. Sí, vamos a contracción de la longitud. La contracción de la longitud dice que un cuerpo en movimiento parece ser más pequeño. Entonces, supongamos que los dos se están acercando el uno al otro con la misma velocidad. ¿Sí? El experimento en este caso es completamente simétrico. Incluso podemos hacer que solo uno de ellos se acerque. Digamos que el de las aspas se está acercando a él desde el punto de vista de él. Obviamente, desde el punto de vista del otro, es él el que se está acercando a velocidad v, ¿sí? Pero desde el punto de vista de él, es el que se está acercando a velocidad v. Recuerden, la longitud propia es aquella que se mide con la longitud, se mide la longitud del cuerpo en reposo. Un cuerpo en movimiento parece ser más pequeño. A eso es a lo que se refiere, ¿sí? Quedémonos con esta frase que está aquí arriba. Un cuerpo en movimiento, rayos. Un cuerpo en movimiento parece ser más pequeño. Entonces, en teoría, según lo que hemos visto, si hubiera una contracción de longitud en una dirección que no fuera del movimiento, digamos aquí, él lo que vería es que esta persona se hace más pequeña y obviamente las aspas le van a cortar el pelo u otra cosa. Veamos qué pasa al revés, porque este experimento sí es simétrico, ¿verdad? Solo necesitamos un observador en cada caso. Veamos qué pasa al revés. Para el señor que lleva el aspa en la cabeza, ese señor es el que se está acercando hacia él. ¿Qué es lo que va a ver él? No, un cuerpo en movimiento siempre parece ser más pequeño. Él va a ver que él se hace más pequeño y el aspa pasa por encima de él sin siquiera rozarle el cabello. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Un observador mira lo que es más, en un marco, un observador está muerto, ¿no? Digamos aquí un charco de sangre, y y en el otro marco ambos están vivos. No es una ley de la física el hecho de estar vivo o muerto, pero digamos que las observaciones tienen que ser coherentes entre sí. No es posible que en un marco yo observe la muerte de una persona y en el otro marco yo observe que a la otra persona no le pasa nada. Entonces, ¿verdad? Ese es el argumento de por qué un poco sádico, ¿verdad? Un poquito lleno de sangre por ahí, pero ese es el argumento de por qué el efecto de contracción solo aplica en la dirección del movimiento. ¿Sí? Eso es bastante importante. Bueno,
Espero que la clase, a pesar de que yo creo que es la clase más larga que he grabado, no estoy seguro, pero a pesar de que fue larga, de que tuvo mucho concepto, hicimos un par de ejercicios por ahí. Yo espero que haya sido de su agrado, yo espero que lo hayan entendido. Recuerden que cualquier cosa, pues estoy a su disposición. Respondo relativamente rápido en Telegram, a menos que esté muy ocupado, pero siempre respondo. Y pues nada, espero que estén bien, espero que les haya gustado la clase. Nos estaremos viendo.